Hola, soy Camilo. Bienvenidos al podcast. En este espacio encontrarás información de tu interés sobre la política monetaria en Colombia. Hoy nos acompaña Gilma Alonso, Catherine Galindo y María Fernanda Tamayo. ¿Qué entendemos nosotros por política monetaria? Buen día para todos quienes se conectan a este podcast. La política monetaria se refiere al conjunto de decisiones que las autoridades monetarias adoptan con el fin de buscar una estabilidad del valor del dinero y evitar un desequilibrio permanente en la balanza de pagos, y asimismo ejercer una influencia sobre las tasas de interés e inflación. Ok. ¿Cuál es el objetivo de una política monetaria? Hola, buenas noches para todos. Bueno, el objetivo principal de la política monetaria es la estabilidad de la moneda y de la economía, pero pues en algunos casos también hay otros objetivos como incrementar la inflación, provocar la deflación. Según esto, pues es para que la economía, el desempeño de la economía pueda lograr un equilibrio tanto en el dinero que se encuentra en circulación como en los bienes disponibles que se encuentran en la economía. Ok. Bueno, ¿quién es el encargado o el ente encargado, sí, verdad, de manejar de esta política monetaria? Buenas noches. Estos procesos están por lo general a cargo de las autoridades monetarias de cada país y por lo general los conocemos como los bancos centrales y esos principalmente su manejo, su forma de trabajar es muy independiente a la del gobierno. Ok. La política monetaria en Colombia, ¿quién la maneja? Bueno, la política monetaria de Colombia tenemos que tener muy claro que corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República. Este banco es la entidad o la autoridad monetaria que se encarga de direccionarla al mismo tiempo y complementar. Esto por mandato constitucional debe mantener el índice de la inflación. Ellos deben estar muy pendientes de digamos, las alzas, las bajas que mantenga la inflación. Aparte, deben considerar cuál de estos índices de inflación son como aceptables, que se puedan sostener en la misma economía. Por ejemplo, con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la misma actividad económica que se tenga en el momento. Ok. Bueno, ¿qué afecta la política monetaria a la economía de un país? Bueno, la política monetaria puede afectarnos de distintas formas o de distintos modos, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, un ejemplo de eso es el incremento o la disminución de la oferta monetaria, en donde esta puede producir efectos en la inflación. Ok. Tenemos, o bueno, podemos encontrar unos tipos o clasificaciones de política monetaria. ¿Cuáles encontramos? Claro que sí, existen básicamente dos tipos. Uno que es el de política monetaria expansiva, que su objetivo es circular más el dinero en el país, y el siguiente es la monetaria restrictiva, que es tratar de sacar de circulación en los mercados. Ok. Y bueno, entonces como para ya resaltar, y pues también una política monetaria también tiene que ver con la parte financiera. Entonces, pues una política monetaria puede conducir a que pues la gente prefiera invertir o ahorrar, lo que pues directamente influye sobre el crecimiento económico o el desempleo. La implementación de las correctas medidas monetarias puede pues como lograr que la economía de un país se dinamice o se estanque. Y de ahí pues su importancia de que un país tenga una muy buena política monetaria. Bueno, conozcamos algunos datos de la política monetaria en Colombia. ¿De dónde venimos? Bueno, según datos del informe de la política monetaria de enero de 2022,
Los principales pronósticos, las principales características que se tienen es, primero, una gran incertidumbre. Como bien sabemos, pues para nadie es un secreto de que venimos de una gran pandemia donde se ha paralizado el mundo en general. Como segundo, bajos excesos de capacidad se mantendría en tanto enero de 2022 a corte de enero de 2023. El pronóstico de crecimiento de un 4.3% para 2022 y un 3.1% para el 2023. También hay una fuerte dinámica de la demanda interna, especialmente del consumo privado, pero con un componente transitorio que se modera desde el año 2022. La tercera característica es la inflación total y básica creciente. Pues para nadie es un secreto de que debido a la pandemia también la inflación cerró muy alta para el año 2021. Entonces, el pronóstico que se tiene es que está por encima de la meta, el producto de diversos choques de la oferta internos y externos de varia duración. ¿Qué expectativas nos genera? Bueno, las expectativas de la inflación van en aumento con un riesgo de desencaje y mayor indexación, una política monetaria en un proceso de normalización, pero aún expansiva, con una tasa de referencia de un 4%. Ok. ¿Y cuáles de estos han sido como los principales cambios que se han generado, pues si lo hablamos a nivel externo? Bueno, aquí podemos encontrar básicamente tres choques principales que, digamos, trae esta controversia en cuanto a la política monetaria. En esta, pues, primera encontramos la invasión de Rusia a Ucrania, que fue un impacto económico, pues, que realmente, a pesar de que nosotros como en Latinoamérica estamos lejos, nos vemos afectados, ¿sí? La segunda, como el segundo choque que percibimos también es las restricciones para controlar el COVID-19 en China, que aquí es donde empieza a manejarse la política cero tolerancia. Y como tercer choque encontramos las sorpresas al alza en la inflación y el mercado laboral apretado en Estados Unidos. Okay. Pues además cabe resaltar que todo esto conlleva unas consecuencias. Voy a enfatizarme básicamente en 5, que es la primera, las mayores y más persistentes presiones en cuanto a los costos de materia prima, alimentos y bienes. El segundo es los mayores precios en las exportaciones, básicamente, digamos, nuestros dos ejemplos puede ser el petróleo y el carbón, y en cuanto a las importaciones, pues lo que es alimentos y materia prima. Tercero, podemos encontrar las condiciones financieras externas. Pues esto nos genera, digamos, una economía más apretada en lo que fue el anterior trimestre, en donde se pretende la normalización de la política monetaria en Estados Unidos antes de lo previsto y un aumento de las primas de riesgo. El cuarto punto que encontramos es la mayor incertidumbre que generó enero, pues comparado al año anterior, pues como ya lo habíamos resaltado anteriormente, pues la invasión de Rusia a Ucrania, los controles del COVID-19 en China y pues lo anteriormente mencionado. Y pues un menor crecimiento global en el entorno generando una alta inflación. Ok, bueno, entonces sí, ya podemos hablar entonces de algunos principales cambios que se han manejado en el contexto interno. Esto como tal enfatizando, pues como tal en la inflación, ¿no? Que
pues como tal, significativas alzas, se reafirma como tal la tendencia al crecimiento de la inflación total y básica. También se debe tener en cuenta pues como tal las altas variaciones de precios en alimentos, que sigue siendo uno de los factores que detrás, que ha estado muy arraigado como al aumento de la inflación, ¿no? Y pues no obstante, las sobretasas inflacionarias en el primer trimestre se vieron en toda la canasta como tal familiar. También podemos encontrar algunos factores que afectan los precios, ¿no? Aquí entonces podemos destacar que persiste el precio, presiones externas de costos en alimentos procesados y de bienes, ¿no? Aumento en alimentos preparados por factores cíclicos, efectos arraigados en los bloques y costos en los insumos. También presiones en costos más generalizados, y pues se estarán pues transmitiendo como tal todo esto al IPC, ¿no? Indexación de mayores niveles de la inflación, demanda interna privada vigorosa y cierre de excesos de capacidad. Otro factor importante es el costo de la inversión e indexación que afectan a los regulados. También es el impacto de las medidas regulatorias transitorias sobre algunos precios. Un ejemplo en esto, como el hipoconsumo. También podemos resaltar que la inflación básica, a pesar de todo, ha estado por encima de la meta, y pues a su vez fue un poquito más alta, disminuyó en el 2019. Expectativas de la inflación a mediano plazo, pues se espera que haya un aumento y se encuentre por encima de la meta normal. Claro que sí, Camilo. De acuerdo también al contexto interno, podemos encontrar algo que es la actividad económica. Para el crecimiento del año 2021 se veía un 10.6% mayor al estimado en enero del año, con un 9.9%. Y los indicadores de alta frecuencia pues sugieren que el crecimiento para este primer trimestre del año 2022 sea del 7.2%. Esto pues habiendo superado la proyección anterior, que era del 5.2%. El consumo final pues se habría mantenido en niveles superiores a los de la prepandemia, sin el ajuste esperado pues por el agotamiento del efecto de la pandemia represada. Asimismo, vemos el tema de la inversión en construcción, en las obras civiles, que estas han crecido, pero siguen por debajo de los niveles de la prepandemia. Hay otro tema que también afecta mucho, que es la inversión en maquinaria y equipo, pues sus niveles superiores a los de la prepandemia se han mantenido ahí. Igualmente, el tema con las exportaciones o las importaciones. En cuanto a exportaciones, han caído ligeramente en este primer trimestre, y pues con mejores ventas de bienes no tradicionales, además de los servicios y pues los pocos volúmenes exportados de carbón y petróleo. En cuanto a las exportaciones, podemos ver que han aumentado trimestralmente, principalmente en el tema de las compras de bienes de capital. Y asimismo, esto lo que nos ayuda es a una recuperación del empleo y la caída del desempleo más fuerte de lo esperado. Ok. Estado inicial de la economía. ¿Qué podemos resaltar de ahí? Bueno, como para poder resumir o interpretar los datos de los que ya les hemos venido hablando, un análisis general. Primero podemos hablar de que se han materializado los riesgos al alza en los costos de varios sectores y en el ajuste de las condiciones financieras externas, resultando en mayor presión pues, sobre la inflación. Como segundo, se puede decir que los excesos de capacidad productiva se habrían eliminado, lo que quiere decir que pues no hay presión desinflacionaria por este lado. Tercero, los choques de oferta más fuertes y duraderos de lo esperado implican riesgos crecientes sobre el anclaje de las expectativas que se tiene sobre la inflación y sobre el grado de la indexación. Como cuarto,
una mayor incertidumbre del pronóstico y mayores intervalos de predicción para las variables. Como un quinto punto, podemos resumir que en ausencia de los ajustes en la tasa de interés, la postura de la política monetaria se habría pues tomado más expansiva. La tasa de interés real habría caído por un aumento de las expectativas de inflación neutral de un 1.8% en 2022 y un 1.9% en 2023. Todo esto en un contexto de política fiscal todavía expansiva y desbalances externos persistentes. Entonces, pues eso es como un resumen de cómo tenemos en este momento el estado de la economía. Perfecto. ¿Qué percepción del riesgo sobre el país y condiciones financieras se tiene? La percepción de un mayor riesgo sobre el país y sus condiciones financieras externas son menos favorables y pues estas se reflejan en mayores primas de riesgo soberano, en donde aquí encontramos básicamente una gráfica que nos refleja el pronóstico. Entonces aquí encontramos que la expectativa de condiciones financieras internacionales menos favorables son las incertidumbres a causa de los efectos globales y de la guerra. También encontramos el CDS o la permuta de incumplimiento crediticio, que en Colombia sigue en aumento, llegando a niveles superiores a los 200 puntos básicos. Colombia básicamente es el país con mayor valor o calificación crediticio. Entonces encontramos en esto como sus dos principales afectaciones, que es el aumento de la percepción general del riesgo soberano y la incertidumbre en política monetaria y fiscal. A pesar de estas mejoras en términos de intercambio y de flujos netos de capitales relativamente son favorables, pero los mayores niveles de endeudamiento público y la persistencia de déficits fiscales y externos son coherentes con las primas de riesgos que permanecen altas en proyecciones futuras. En cuanto a los riesgos, estos están como sesgados a los posibles ajustes ante los fuertes cambios en las condiciones financieras externas y las incertidumbres globales y locales. Con relación al pronóstico de la actividad económica y de la inflación, ¿qué encontramos? Bueno, en cuanto al crecimiento del PIB en el año 2022 se revisó el alza, que fue del 4.3% al 5%. Esto en un rango amplio entre el 2.5 y el 7%, y para el año 2023 se revisó de un 3.1% al 2.1%. De acuerdo a la gráfica que vemos ilustrada, tenemos el PIB trimestral, que es una variación anual. En esto podemos destacar: uno, que con base en la información reciente se estima un crecimiento anual en el año 2022 del 7.2%, que es un poco mayor a lo esperado en enero, del 5.2%. El PIB trimestral mantendría los niveles finales del año 2021 y pues principalmente lo que se ve reflejado es una demanda interna privada dinámica. Asimismo, este resultado nos explica por mejores condiciones de los consumidores, de acuerdo al mercado laboral, crecimiento del crédito y las remesas, que sean condiciones financieras externas aún favorables y que las políticas fiscales y monetarias sean mucho más expansivas. Se supone que por parte de la fortaleza observada sería un poco más transitorio, al dispararse que el efecto de la demanda sea represada y que algunos de los factores sean mencionados. Bueno, y con relación a la dinámica de crecimiento para 2022, ¿qué se espera? Bueno, estas básicamente están impulsadas principalmente por lo que es las inversiones y las exportaciones, en donde pues las proyecciones realizadas al 2022 tienen en cuenta varios elementos. Principalmente uno de estos elementos es la base baja de comparación en el primer semestre del 2021, con lo ya, digamos, real del 2022, ¿sí? Comparativo.
se supone que parte de las recuperaciones en la demanda interna es transitoria y que el consumo se desacelera y los crecimientos trimestrales son bajos. En cuanto a las inversiones y las exportaciones en lo que llevamos del año 2022, pues serían los componentes más dinámicos de la demanda agregada. Pues encontramos como primer elemento es el ajuste del consumo privado y público, la buena dinámica en las ventas de vivienda y obras civiles, mayores precios en la comercialización del petróleo y otros bienes de exportación, y la recuperación de las exportaciones de los servicios. Recordemos que digamos que básicamente después de esta pandemia, la economía se vio refugiada básicamente en lo que fue el turismo, que impulsó mucho la economía interna. Y otro de los factores fue la demanda externa, seguida siendo muy favorable a pesar de los choques recientes vividos, iniciando el año 2022. En cuanto a la inversión, esta no se recuperaría del todo con sus niveles ya procedentes a la prepandemia en 2022. Este es un rezago en cuanto a las construcciones y las incertidumbres de la política monetaria y fiscal. Estas condiciones financieras externas e internas son menos holgadas, digamos, en las proyecciones que se tienen más adelante. En cuanto a, digamos, a lo proyectado para el año 2023, el crecimiento se acercaría más a sus niveles de largo plazo. Se contemplan unos porcentajes del 2.9 en un rango de entre el 0.4 y el 5.5%. Perfecto. Y bueno, ya haciendo un poco más de análisis con relación a estos datos que me están regalando en este momento, ¿qué se pronostica con relación a la inflación total para el año 2022 y 2023? Bueno, esto ha elevado significativamente frente al informe que nos muestra monetariamente en enero. A finales del año 2022 se situaría el 7.1%, que antes estaba en el 4.3%, y para finales del año 2023 estaría en el 4.8%. Esto permanecería por encima de la meta. Como vemos en la ilustración, tenemos una gráfica del índice de precios al consumidor. Esta es una gráfica que nos muestra la variación anual a fin del periodo, en la cual podemos destacar que los factores que explican la revisión del pronóstico están los nuevos choques, como se explicaba anteriormente, la guerra y el COVID en China, que exacerban problemas de oferta, alimentos e insumos. Lo siguiente es la mayor persistencia de los choques de oferta ya recibidos y los aumentos en los costos de producción. Asimismo, la indexación a una tasa de inflación alta en el año 2021 y el año 2022, con un aumento en las expectativas de inflación. Asimismo, esto tiene una ausencia de excesos de capacidad. Tenemos que tener en cuenta el tema de la inflación, que empezaría a descender en el segundo trimestre del año 2022 por reducción de la variación de los precios de alimentos y de los bienes. Asimismo, la medida que cedan las presiones externas de los costos y se normalice la oferta interna de algunos productos. En cuanto a esto, pues algunos factores incluidos en el pronóstico general, pues esto daría una volatilidad en la inflación. En este momento lo que tenemos es los fines de alivios de los impoconsumos a comienzos del año 2023, los días sin IVA para este año 2022, que en efecto pues depende cuándo se vayan a programar, y el alivio asociado a la emergencia sanitaria. Bueno, y con relación a ya analizando los riesgos, con relación a las expectativas de la inflación, las condiciones financieras, ¿qué podemos encontrar? En este caso, el riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación, las condiciones financieras externas menos favorables y la ausencia de excesos de capacidad implican un cambio en la postura de la política monetaria. En la gráfica podemos observar que es la tasa de interés de la política de un promedio trimestral observada y la que es esperada por los analistas. Entonces ahí observamos el porcentaje con el promedio observado, que es en nuestra línea continua, el azul,
Y en la línea discontinua es la senda esperada por los analistas de mercado. Ellos, pues bueno, están esperando un aumento total de 200 puntos básicos de la tasa de interés. Esto es lo que pactan en las reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República. En cuanto al informe de marzo y abril, es lo que tienen pronosticado. La mediana de la senda de tasa de interés de política esperada por los analistas se elevó respecto al informe anterior de un 7.5 a finales del año 2022, cuando antes estaban en un 5.25% y un 5.9% a finales del año 2023, que antes también estaban en un 5%. La senda de tasa de interés del pronóstico del equipo técnico es un promedio similar a la de los analistas, aunque algo inferior en 2022 y algo superior al pronóstico del 2023. Aumentos en las tasas de interés del pronóstico pues recogen que la tendencia creciente de la tasa de interés real neutral por mayor endeudamiento del país y primas de riesgo pues también son altas. Las presiones al alza en inflación implican riesgos de desanclaje de expectativas de inflación y altos costos futuros de reanclarlas. Y pues con esto concluiríamos en cuanto a los informes de la política monetaria. Bueno, y entonces como para concluir ya un poquito más este tema con relación a la política monetaria, podemos decir que la política monetaria se ha movido agresivamente según las cifras presentadas pues, en el informe, ajustándose pues, oportunamente en caso de que los riesgos de la alza y la baja pues, se vayan materializando, ¿no? Esto es lo que podemos evidenciar a lo largo de esta charla. Tras el comienzo pues, de la guerra también entre Rusia y Ucrania, el pasado 24 de febrero, los indicadores de la percepción del riesgo, los niveles internacionales, presentaron pues como tal un aumento importante ante la alta incertidumbre, ¿no? Frente a la duración de este conflicto y sus consecuencias económicas que podrían llegar a tener. Y pues finalmente el crecimiento de las importaciones en el 2021 superó pues ampliamente el de las exportaciones. Esto pues con relación a un porcentaje que se tenía que era del 27.5 versus el 14.2%, lo que pues al ampliar el déficit comercial del país se refleja un incremento del PIB algo menor que el incremento observado pues de la demanda interna. Y ya entonces con esto concluimos como tal nuestro podcast. Esperamos que de algo les pueda ayudar. Son conocimientos básicos que hemos adquirido y muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Dios.